insisto mucho en que esta es una visión personal, sencillamente porque no quiero involucrar ni a la escuela ni a ninguna persona sobre lo que voy a exponer, porque pienso que hay cosas que algunos grupos políticos o la misma representación china en Venezuela podría, y están en su derecho, estar en desacuerdo. Las referencias que las presento al final son referencias en español que sirven para indicar que sí hay por lo menos algún material en español que pueda ser leído por los interesados. Entonces, una de las cosas que me planteé para los que iban a ser seleccionados y que pienso que sigue siendo vigente, es que es necesario ubicarse. Para comprender a China, lo mínimo es poder establecer algunas diferencias entre quiénes son, de dónde vienen, desde cuándo vienen y nosotros quiénes somos y más o menos desde cuándo estamos conformando. Entonces, para evitar que nos critiquen, nos ubicaremos lo mejor posible, porque la falta de ignorancia consiste en ignorar lo que se ignora, lo que lleva a quien carece de ignorancia a no saberse ubicar en el espacio, el tiempo, la energía y la información de aquello que se va a conocer. Para Venezuela es crucial comprender cuáles han sido los modelos de transición socialista planteados en y por la República Popular China y qué ignoramos de ellos. Pero para conocer a la China contemporánea, desde hace 60 años, su República Popular y los trascendentales cambios que ha tenido en muy pocos años, hay que irse a su enorme espacio y sobre todo a su largo tiempo civilizatorio, palabra que a nosotros nos cuesta comprender en Venezuela todas sus implicaciones, para lo cual necesitamos mucha energía e información sustancial. La siguiente exposición es una síntesis inicial para ubicarnos muy, pero muy superficialmente sobre China desde Venezuela. Comencemos por el espacio. China tiene 9.600.000 kilómetros cuadrados y Venezuela, sin incluir el área del mar, casi llega a 1 millón de kilómetros cuadrados. Es decir, China tiene 10 veces más territorio que Venezuela. Con respecto a la cantidad de personas y de ellas ubicadas en el espacio, vemos que si un cuadrado de estos son 10 millones de personas, Venezuela está aproximadamente en 28 millones, veremos qué dice el censo este año, y China está en 1.400 oficialmente. Extraoficialmente se dice que tiene más. Por lo tanto, China tiene 50 veces más población que Venezuela. Esto quiere decir 5 veces más densidad de población que Venezuela. China, muy parecido a Venezuela, tiene la mayor cantidad de población concentrada hacia la costa. Ello es la costa este, nosotros hacia la costa que está al norte. Donde vamos a ver la mayor cantidad de diferencia múltiple va a ser en cuanto al tiempo. Si nosotros vemos lo que se ha considerado, ya parece ser un acuerdo mundial sobre el proceso de origen de las civilizaciones, el proceso de la conformación de los primeros asentamientos, vemos que acá al final del Pleistoceno y la última glaciación, el inicio del Holoceno, hoy en día se habla del Antropoceno,
a partir de la Revolución Industrial y sobre todo el siglo XIX, nosotros vemos acá como un momento crucial, que es alrededor del año 8000 antes de nuestra era, un periodo todavía indefinido del inicio de la escritura, un periodo entre el año 1000 y el año 0 de nuestra era, que lo vamos a ver un poquito más claro, que es el periodo, según algunos autores como Julian Haynes, donde se materializa, se termina de concretar la conformación de la conciencia, sobre todo por la unión entre los dos hemisferios y el cuerpo calloso, y lo que Karl Jasper llama el tiempo eje, que fue un tiempo en que en todo el planeta simultáneamente, inclusive grupos civilizatorios no conectados entre sí, se generaron las grandes ideas que hoy en día todavía sirven de referencia. Esto es muy importante porque nos damos cuenta que también coincide con el continente americano. Entonces, aquí observamos el periodo final del crecimiento del cerebro. En todo este periodo es lo que se llama la mente bicameral. El cerebro deja ya de crecer y lo que empieza es a generarse conexiones internas en el cerebro, y en este periodo de acá comienza el origen de la conciencia, y a partir de Descartes empieza el periodo de conciencia de la conciencia, o también llamado metaconsciente. Es decir, yo estoy consciente que tengo conciencia. Esto, cuando uno lo ve en el tiempo, uno observa que es tremendamente reciente, hace poquito tiempo atrás. Por el otro lado, observamos que las revoluciones tecnológicas, en todo este periodo, todo el tiempo que lleva la primera revolución tecnológica, que tiene que ver con la agricultura, los procesos de urbanización, acá vemos la segunda revolución, que es la revolución del metal, bronce y hierro, y en muy poco tiempo, fíjense que hay una coincidencia en lo que se llama antropoceno, en la conciencia de la conciencia, y una continuidad vertiginosa de revoluciones, llegando pues hoy en día a la revolución pues de las computadoras, los viajes espaciales, etcétera. En términos de estados de desarrollo, hay primero la adaptación, la domesticación, la diversificación y, fíjense acá, mecanización y automatización. También como todo se concentra en periodos muy recientes. Aquí vemos a partir del origen de la conciencia, cómo se manifiesta la planificación o el diseño. Y observamos que acá la supervivencia se hace por prueba y error, mientras que en este periodo intermedio de transición, cuando el cerebro deja de crecer y empiezan las conexiones, es cuando uno oye voces. La Biblia tiene muchos registros de este tipo, y es lo que se llama la planificación y el diseño de los dioses, y el diseño consciente o la planificación consciente comienza en el tiempo eje y sobre todo se desarrolla también en periodos muy recientes. Aquí vemos las primeras ciudades desde Jericó. Hay todo un conjunto de ciudades. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero observamos también qué condiciones fueron necesarias para la revolución urbana. Y fíjense que acá
lo lejano que están los primeros asentamientos humanos con respecto a la aparición de las civilizaciones. Todavía está en discusión si realmente lo que llamamos Mesopotamia, con Sumeria, Acadia, etcétera, realmente fue los primeros grupos civilizatorios, si coincide o no con Egipto, o si Egipto tuvo influencia. Y vemos que por el otro lado, India, separado de China, también iniciaron su proceso civilizatorio. En el campo del continente americano tenemos lo que fue los antecesores de los mayas, los antecesores de los incas y de los aztecas. Entonces vemos que en el tiempo eje se produce un fenómeno acá en el cercano oriente. Está primero Darío, que llega a dominar hasta Grecia, y después Alejandro Magno, que la importancia de Alejandro Magno es que une desde la India hasta todo el Mediterráneo. Yo quiero hacer aquí una acotación por un libro que leí recientemente, que me pareció muy importante, sobre la invención de Europa, que es básicamente el dominio anglosajón, y que los europeos se apoderaron, los anglosajones europeos se apoderaron de Grecia. Claro, uno sabe que Grecia está en el continente europeo, pero cuando uno ve lo que fue Grecia, lo que fueron los judíos, todo lo que fue Israel, que ese es el Medio Oriente, cuando uno observa lo que fue el rol de Alejandro Magno, uno se da cuenta que Europa, tal como la concebimos hoy en día, no tenía la menor importancia. Eso es fundamental para entender muchas cosas que están pasando en China. Y voy a tratar con la exposición de explicarlo, porque Europa, como dice Roger Garaudí, es un accidente. Y el eurocentrismo no, hoy en día yo diría, es una farsa. El eurocentrismo es el anglo-europeo centrismo, que responde a otros intereses que se apoderan de un continente y hoy en día abarca hasta Estados Unidos y pretenden abarcar a todo el planeta. Entonces, cuando vemos a China dentro de este proceso civilizatorio, vemos que Alejandro no llegó a China. Se supone hoy en día que los romanos llegaron a la periferia de China, y hay unas regiones de China donde se han encontrado indicios genéticos de europeos mezclados, y se supone que son de orden romano. Y por supuesto, América, como físicamente estaba aislada, no tuvo ningún contacto hasta, sobre todo, la llegada de los europeos a partir de Colón. Entonces, vemos acá abajo a Venezuela. Y es importante ubicarse como nación que estamos todavía creando, que la nación venezolana, dentro de todo este complejo civilizatorio, está en el continente americano con una fuerte influencia mediterránea. Yo creo que hay que hablarlo así, porque no es solamente la española, es la árabe que influyó a España, y no en balde nosotros nos llamamos también en un momento dado Nueva Andalucía. Entonces uno entiende por qué los venezolanos, cuando oyen un tablao, se identifican inmediatamente con esa música y esa forma de expresión, porque eso tiene un fuerte contenido árabe o musulmán, y de ahí viene también, dentro de esa
influencia del dominio de la conquista y colonia española, que ellos ya eran muy mestizados. No es una cuestión de que ellos eran blancos y puros, sino que ya venía con un fuerte mestizaje. Entonces, dentro de este panorama, pienso yo, argumento yo, que tiene que haber una posición de humildad. Yo recuerdo cuando estuve en Xi'an, en China, viendo los guerreros de terracota, que fue un peruano, cuando estaba viendo una pequeña moneda de oro, muy pequeñita, que tenía un perfil humano y tenía 5.000 años de historia, yo le decía al peruano que, bueno, que ellos sí tenían una cantidad de antecedentes indígenas civilizatorios, con una fuerte tradición y una fuerte producción, y que nosotros, nuestros antecedentes indígenas y los antecedentes de la esclavitud que trajeron los españoles de la África Negra, eran muy precarios. Y le digo, es que no tenemos casi nada. Y él me dijo, sí, ustedes tienen algo. Y le digo, ¿y qué es lo que tenemos nosotros? Y él me dijo, los libertadores. Y ahí entendí a Chávez. Dijo, la construcción de la nación venezolana, cuando se recalca ahora en el Bicentenario, que desde el punto de vista del Bicentenario puede discutirse muchas cosas, porque podríamos haberlo comenzado a celebrar hace 30 o 40 años, la importancia hoy en día, así lo entiendo yo, del Bicentenario es que estamos luchando por la segunda independencia y que es el movimiento de los libertadores en términos de las tres raíces y de la conformación de una ideología o de una referencia histórica que nos dé a nosotros una identidad. Y eso es lo que yo estoy tratando aquí de valorizar y de por qué nosotros tenemos que asumir un alto grado de humildad, porque el trabajo que hay que afrontar es tremendamente grande. Entonces, hay tres pautas primordiales que hicieron y siguen haciendo de China una civilización única y singular. Primero, sin interrupciones significativas, han mantenido una continuidad civilizatoria por unos 5.000 años. Egipto tuvo un rompimiento, un corte, Mesopotamia ni se diga, la misma India ha tenido también unos cortes violentos, las civilizaciones originarias de América tuvieron por la conquista europea no solamente unos cortes, sino unas destrucciones genocidas que algún día espero que eso el mundo esté lo suficientemente claro y aceptado que los grandes genocidas fueron los europeos, anglosajones y españoles cristianos empatados en eso. Segundo, ha formulado y desarrollado éticas sin apoyo en ni referencia a la religión. Esto es el único caso en la historia civilizatoria. Los chinos tienen un comportamiento ético muy variado, por cierto, pero no está basado en Dios o diosa, sino en criterios que ellos mismos desarrollaron. Eso no descarta que tengan religiones en plural, pero la ética se desarrolló en términos de conglomerado social que llega a acuerdos mínimos. Tercero, las influencias e invasiones externas, que han tenido muchas, las han asimilado y transformado en su beneficio. Este punto puede ser utilizado para explicar algunos de los problemas de la China actual y discutir al respecto. Entonces, entrando ya para ubicar la China popular dentro del proceso civilizatorio chino.
Aquí está el periodo prehistórico, la era antigua, 5 dinastías, la era imperial, 17 dinastías, un pequeñito momento de la República China, del 12 al 49, y el inicio de la República Popular China. Más o menos desde la mitad del periodo del tiempo eje es el desarrollo feudal de China, y la República Popular está viviendo, desde mi punto de vista, por eso insisto en la visión personal, una contradicción esencial entre una sociedad capitalista y una sociedad socialista. Entonces, podemos observar que es también una visión personal el dilema que está viviendo China hoy en día es un dilema de occidentalización. ¿Qué modelo adopta de Occidente, del Occidente sobre todo anglosajón? El socialismo es también un producto de Occidente anglosajón. Esto tiene que ser entendido porque China decidió que esa invasión occidental anglosajona que comenzó con los ingleses a mitad del siglo XIX, asimilarla y ponerla al servicio de su propia concepción. Entonces, el problema de la adopción, que para mayores males son antagónicos entre sí. O sea, el socialismo y el capitalismo, dos modelos occidentales, son mutuamente excluyentes. Entonces, por lo tanto, para ubicarse y comenzar a comprender a la China actual, hay que partir del hecho de que es una civilización milenaria, la cual desde hace tan solo un siglo y medio se debate por occidentalizarse en términos de modernización, progreso y desarrollo. Palabras totalmente occidentales, por eso están allí en negro. En tal sentido, realiza los debates teórica y prácticamente entre capitalismo y socialismo. Los chinos, además, toman posiciones radicales y se enfrentan entre sí literalmente con todos los hierros. Los chinos es verdad que no se lo piensan. Si hay que enfrentarse, entre nosotros nos enfrentamos y tomamos posiciones. Entonces aquí lo vemos con claridad, ¿no? Venezuela, vemos las comunidades indígenas que algunos consideran que puede llegar hasta 14.000 años atrás, en términos de huellas de todas las migraciones y lo que dejaron en Venezuela, pero la conformación de los primeros grupos casi civilizatorios que tuvo Venezuela fue antes de la llegada de Colón, en su tercer viaje. Se desarrolla en el periodo de 300 años, la conquista y la colonia. Hay un pequeño periodo de la guerra de independencia de 20 años y posteriormente, comienza la República, que cumple 200 años, y el proceso bolivariano, que tenemos unos 12 años. Comencemos a ubicarnos desde la mitad de su proceso civilizatorio, considerando sus propuestas de planificación para el control social. Se planifica para el control social. Puede ser en términos represivos, pero puede ser también por acuerdo de las comunidades. Pero nosotros planificamos siempre para imponer algún tipo de control social. Puede ser más vertical, más horizontal, eso ya es otro asunto. Sobre los primeros 2.500 años de China, antes de plantear y utilizar la planificación para el control social, la historia de China, desde el 3000 antes de nuestra era hasta aproximadamente el 1500,
es semejante a Mesopotamia. De aldeas se pasa a ciudades-estado y por unificación progresiva durante los siguientes 1000 años se forman grandes estados que luchan entre sí por la hegemonía. Van apareciendo características originales en cuanto a los métodos para el control social o estatal. Luego de este largo periodo hay que destacar la cantidad de material conceptual y la discusión consciente sobre la teoría de gobierno y del control social que curiosamente se desarrolla entre el año 500 antes de nuestra era al 37 antes de nuestra era, periodo del tiempo eje. Entonces aquí observamos que hoy en día podríamos a grosso modo dividir la historia de China en dos grandes toletes, el 2500 años al principio y 2500 años a partir de todos los aportes que hicieron los chinos para sí mismos. Vuelvo a poner aquí a Alejandro Magno con el propósito de relacionarlo con lo que se llama Occidente, el Oeste, el Mediterráneo o como lo queramos llamar. Entonces, es significativo este periodo que fue el que fue detonado por sobre todo los conflictos y guerras que se generaron previamente y que culminaron con la unificación de China alrededor del año 200 antes de nuestra era. Entonces, el primer libro que vale la pena destacar es el I Ching o el I Ching, que es el libro de las mutaciones, donde ya surge la idea de la dialéctica y del equilibrio entre el yin y el yang. Entonces, este es un libro de oráculos. Su contenido es original, fue más bien de tipo taoísta y posteriormente tuvo influencia confuciana. Bueno, no lo voy a leer en detalle, esto puede ser cuando salga el material, será porque hay mucho material que leer que me parece más importante. El inicio, ¿cuál fue la causa de este periodo de lucidez? Fundamentalmente la violencia de los conflictos. Hubo una ruina de nobles instruidos que plantean con profundidad cuál era la causa y por lo tanto la solución de las calamidades sociales sufridas en carne propia. Hubo diversas consideraciones y propuestas. Filósofos políticos con todos los enfoques y posiciones imaginables. Para muestra, aquí vemos taoístas, Lao Tse y Xuan Tzu. Esto es más o menos en el periodo previo, ya alrededor del 600 antes de Cristo. Xuan Tse es antes de Mencio. Vemos Confucio, Mo Tse, Sun Tzu, Mencio, legalista, Li Tzu, dinastía Han, el emperador Wu Ti, y también hubo anarquistas. Cuando uno se ubica, dice, pero es que los chinos lo tuvieron todo. Nosotros nos maravillamos con los griegos, que los griegos plantearon muchísimas escuelas, alrededor de 11 escuelas de pensamiento. Cuando vemos a los chinos, vemos que paralelamente también hicieron una cantidad de formulaciones, algunas mutuamente excluyentes. Confucio. La situación social depende de lo que hagan los hombres. La situación del reino depende de la actitud de los gobernantes. Estos tienen deberes que cumplir. No creen en el origen divino ni sobrenatural del gobernante. Lo importante es que gobiernen bien. Fíjense, 500 años antes de nuestra era, la racionalidad del pensamiento. No soy confuciano, pero lo que quiero evidenciar es cómo ya había una racionalidad y cuál era la forma de planificar para el control social. Cualquiera con educación y honestidad puede gobernar.
Esto suena como moderno. Por peligrosas no plantea la revuelta, o sea, cualquiera, sí, por peligrosas no plantea la revuelta y cree que los disturbios no arreglan nada. Los gobernantes legítimos deben rodearse de funcionarios sabios, aceptando consejos y críticas. Más que buenos o malos, los humanos son educables con persuasión y ejemplo. La educación debe ser no dogmática, que el discípulo piense y estudie cosas por sí mismo. Motse. El maestro debe controlar al gobernante, basado en reglas de comportamiento provenientes del pasado. La historia es escrita por funcionarios para funcionarios. Predica el cese de las luchas, de la paz y del orden y amor universal. Si se abandona el camino de la virtud, se rompe el equilibrio natural y vienen desastres, por lo que el gobernante debe ser depuesto. Establece principios de lógica. Sun Tzu: la guerra es asunto de importancia vital para el Estado, la provincia de la vida y la muerte, el camino a la supervivencia o a la ruina. El arte de la guerra de Sun Tzu va más allá del ámbito militar. Constituye por su forma y contenido un arte para gobernar e inclusive un arte para planificar. Es un nuevo modo de afrontar los problemas y conflictos basados en la moral, en su sentido amplio, en la dinámica, cambio constante, la flexibilidad, la honestidad y el conocimiento de cada situación singular. Asume la dialéctica como método y la humildad como actitud. Es un manual para la reflexión constante del comandante, del dirigente y, si baja de la nube de la arrogancia, del poder del soberano. Mencio: organiza el sistema y hace posible su aplicación. Establece la enseñanza dogmática. Si el gobernante no es virtuoso, pierde la legitimidad y los nobles tienen que derrocarlo. Hay quienes deben mandar y quienes deben obedecer. Hay quienes usan su cerebro y quienes usan sus músculos. Obviamente aquí hay un contenido de clase ya implícito. Quienes mandan son alimentados por quienes son mandados. Considera la bondad de la naturaleza humana y que es mejor educar que reprimir. Sun Tzu es quien sistematiza para la práctica las ideas de Confucio, además de predicar la educación y la autoridad castigo como método de gobierno. Considera la naturaleza humana como mala, por lo que debe ser dirigida por las convenciones sociales y las leyes. Predica por primera vez un sistema de dominio de los educados con doctrina. Constituyó un paso más para establecer la fábrica de funcionarios. Sus discípulos fueron los legalistas. Los legalistas fueron quienes impusieron el dominio total y la creación del imperio. Establecieron la esencialidad de la autoridad del príncipe para engrandecer territorialmente el Estado militar. Crearon el poder absoluto y los castigos a transgresores a leyes fijas y rígidas. En vez de la virtud, más bien la conquista. Se eliminó el pensamiento de los subordinados. Tan solo son los funcionarios quienes piensan. Destaca la importancia de la manipulación de los humanos, premios y castigos. El sistema de gobierno es igual el poder más los métodos más la ley. Aquí se ve el origen del conductismo de Skinner en Estados Unidos en el siglo XX. Premio y castigo. Unos cuantos años antes ya lo predicaban los legalistas. Li Su asesoró al príncipe del estado Xin para unificar a China. Métodos. ¿Qué métodos planteó? Engaño, soborno, asesinato y acción militar. Estos métodos fueron extendidos a toda China. Se unificaron pesas, medidas y monedas. Se uniformó la escritura. Se construyeron caminos y las bases de la Gran Muralla. Se reglamentó hasta el ancho de los carros
para la red vial. Fueron perseguidos los confucianos, quemados los libros. Se prohibió criticar al gobierno. En poco tiempo, muchas reformas terminaron en desastre. Fíjense que aquí el planteamiento del método, engaño, soborno, asesinato y acción. En el año 300, antes de nuestra era, en la India se escribió el libro El Arthashastra, que es un libro de métodos también de gobierno, muchísimo más amplio y profundo que El Príncipe de Maquiavelo, que fue escrito en el año 1400 y pico. O sea, esto también es importante entender que mientras China estaba planteando estas cosas, otros en la India estaban planteando otro tanto como métodos de planificación para el control social. La dinastía Han enfatiza en el legalismo humanizado con enseñanzas confucianas, se centraliza bajo formas más flexibles, establece un método sistemático para proveer funcionarios. Se establece también la definitiva preparación oficial de los funcionarios. El emperador Wuti, guerrero y legalista, funda la Universidad Imperial para preparar personal seleccionado en conocimientos clásicos. A mí me da risa cuando oigo hablar de que la universidad se fundó en Europa, que si en el 1200, que si en el 1300, que si fue Bolonia o fue Oxford o fue Salamanca. Parece que en África, en la África negra, también se fundó una universidad, pero muchos siglos antes de esa Europa. Entonces, uno tiene que ubicarse en la historia planetaria para también comprender que hubo otros grupos civilizatorios que hicieron muchas cosas siglos y a veces milenios antes que lo que nosotros hemos recibido como la cultura, como la civilización. Entonces, escoge por medio de exámenes a futuros funcionarios. ¿Quién gobierna a quién? Los funcionarios terminan monopolizando a la educación y devienen omnipotentes en fuerza, influencia y prestigio. Así se forma una élite improductiva que es indispensable para coordinar, vigilar, dirigir el trabajo productivo y hacer funcionar el organismo. Tanto los latifundistas como el clero, el ejército, los comerciantes y los industriales, todos constreñidos por la burocracia. Nosotros hablamos de la burocracia prusiana del siglo, no sé, XVI, XVII. Y resulta que ellos también se adelantaron unos cuantos milenios. En China se probó todo y siguen probándolo todo. Y eso hay que entenderlo para entender también, no quiere decir estar de acuerdo, pero para entender lo que está sucediendo hoy en China. También hubo propuestas antisistema. La escuela taoísta, Lao Tse y Xuanzi, el Tao Te Ching, libro de reglas del camino y la virtud, su planteamiento primordial, la desgracia básica de la sociedad radica en la vida artificiosa, la técnica, la intervención de los gobernantes en todo, en leyes y en la guerra. Exalta la inacción social, la libertad individual y los placeres de los sentidos, resistencia pasiva. Esto que voy a presentar lo saqué del libro de José Manuel Briceño Guerrero, donde él hace también una similitud entre las escuelas judías y las escuelas chinas. No lo voy a leer, pero para que lo tengan también presente. Los judíos, los saduceos, fariseos, celotes y esenios, mientras que los chinos básicamente los podemos clasificar en estos tres. Los guerreros de terracota, que también es un descubrimiento, lo llaman la octava maravilla del mundo antiguo, se diseñaron y produjeron masivamente
tanto en escala 1:1 como en escala 1:2. También hubo piezas especiales gigantes y otras escalas no solo en terracota, que fueron la mayoría, sino en algunos metales. Es de destacar que se los concibió físicamente hablando, las piezas, como un sistema, como si fuera un Lego, de un conjunto de componentes corporales separados que se combinaron de múltiples maneras. El resultado, apartando su magnitud, cumplió con dos propósitos aparentemente contradictorios. A, mantener la unidad y la homogeneidad de la masa y las jerarquías, y B, destacar la individualidad y la heterogeneidad de la diversidad humana. Hoy en día está armándose un museo, a la larga va a ser el museo más grande del mundo. Se calcula que las piezas están escondidas en un área, o sea, enterradas en un área de 40 kilómetros cuadrados. Imagínense un museo de 40 kilómetros cuadrados. Por lo pronto, pues hay varios edificios. El Pit One, que es lo que está aquí en inglés y en chino, no leo chino, es un galpón. Hay 3 galpones. Cuando ustedes ven esto, está en un galpón. Las dimensiones de esto son espectaculares, son impresionantes. Para que ustedes tengan noción, estos son personas. Uno camina alrededor y ve esta inmensidad. Uno se queda pasmado. Realmente sabía lo que iba a ver y sin embargo no sabía la magnitud de lo que yo iba a ver. Observen el tamaño de las personas, caballos, personas, guerreros, y uno empieza a ver detalles. No, mira, este tiene una cara diferente al de al lado y diferente al de atrás, y uno dice, ¿y cómo lo hicieron? 200 años antes de nuestra era. Realmente es algo, bueno, si algún día tienen la oportunidad, vayan. Eso sí, no se separen del grupo. No se separen del grupo. Uno se pierde. Nadie habla nada salvo chino. No se separen del grupo, por favor. Nosotros nos separamos y la pasamos muy mal. Miren el tamaño de las piezas y las personas atrás. Fíjense, los chinos se pueden dar el lujo de agarrar 15, 20 piezas y las envían unas a un museo en Australia, otras piezas a un museo en Inglaterra o Alemania, otras a Japón, y todavía les queda, y les queda, y les queda. Hasta ahora se han desenterrado, tengo entendido, más de 14.000 piezas, y eso es, creo que el 1% del territorio excavado. No se ha encontrado todavía los mausoleos de las princesas o de las concubinas, mucho menos del emperador. Sospechan, consideran, dicen, se calcula que ellos van a cubrir todo el territorio en los próximos 500 años. No tienen apuro. Nosotros estamos celebrando 200 años de independencia. Ellos se plantean institucionalmente un trabajo para los próximos 500 años. Hay que ubicarse con los chinos. No tienen apuro, pero no descansan. Trabajan 24 horas al día. Ustedes ven personas arrodilladas. Fíjense acá, una pieza más pequeña, piezas más grandes, posiciones, tipos de sombreros.
piezas que al excavar las encontraron destruidas. Parece que cuando murió el emperador, bueno, destruyeron, quemaron, aquello fue una reacción en contra del emperador y se debe haber perdido un porcentaje enorme de lo que se había hecho. Entonces, ¿cuál fue el monto original de lo trabajado? Eso nunca se sabrá. Esta pieza, por supuesto, la tienen aparte, es una pieza muy especial. Ustedes van a ver esta parte de acá, cómo está texturizada, por decir cualquier cosa. Fíjense los detalles de las manos, todo el cuerpo, el vestido, cómo se puede llegar a representar algo que implicaba una capacidad de producirlo, porque además ya estaba hecho, se estaba reproduciendo una sociedad que ya existía. Entonces tienen que haber los dos elementos. Por un lado, una organización social ya muy desarrollada y por el otro lado, una capacidad técnica y productiva masiva, obviamente, con un emperador implacable, con un autoritarismo que le cortaban la cabeza al que se rebelara, pero comprender todas las implicaciones que esto tenía ya en términos civilizatorios. El chanismo, su origen es el budismo de la India y se lo identificó con una palabra sánscrita que significa meditación, en chino chan y en japonés zen. En Occidente se lo denomina budismo zen. Es la filosofía del silencio. Su punto de partida es la incapacidad de expresar su principio. Hay que aceptar la realidad dedicada a satisfacer el gozo de la vida. Se argumenta que un sabio chan vive igual y hace lo que los demás, permitiéndole comprenderlo. No pretende ser filosofía, ética o religión, aunque a partir de él se los puede acceder. Y la ciudad prohibida también como un instrumento de planificación y de dominio social. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos visto en la cronología, los grandes pensamientos aquí ya llega la influencia de la India y ahora tenemos la ciudad prohibida. Bueno, esto es algo también descomunal, desproporcionado, uno se siente como una cucaracha y no es preciso, bueno, en baile de gallina porque las multitudes que lo visitan, si uno se separa del grupo, corre el riesgo no solamente de perderse, sino de que lo aplasten. La ciudad prohibida está ubicada en Beijing, justo enfrente de la plaza Tiananmen. Uno accede por aquí y termina saliendo por acá. Los voy a pasar rápido. Es tan grande que permite miles de personas visitándola simultáneamente. Uno cree que cuando pasó uno de esos edificios y llega a otra plaza, y llega y la pasa y llega a otro edificio, lo atraviesa y llega a otra plaza y cada vez más grande, con más cosas o con otras cosas, y uno va sintiendo una especie de desasosiego. Una de las cosas que le dicen a los turistas, es decir, a nosotros, es que si uno nace en la ciudad prohibida y cada noche duerme en una habitación, saldrá 27 años después, para tener una noción de la cantidad de habitaciones que hay allá adentro y de esos espacios. Por lo tanto, el emperador vivía prisionero
de su propia realidad, de su propio espacio. En términos constructivos, uno ve cosas maravillosas, obviamente vías de agua, piezas gigantes. Después aparecen estos corredores entre edificios, misterios. Uno no se puede imaginar todas las cosas que pudieron haber pasado por allí. Cosas hermosísimas, de colores, y el mantenimiento de esto debe ser costosísimo, pero para eso hay millones de chinos que pueden dedicarse. Los detalles constructivos, los detalles estéticos son también, el barroquismo chino puede ser también apabullante, y además con una armonía que también uno dice, bueno, ¿y cómo lo logran? Yo imagino que debe haber, bueno, siglos y siglos de trabajo, de prueba, etcétera, ¿no? Esto ya es en el exterior, lo que rodea a la ciudad prohibida, estos canales, áreas verdes, construcciones. Y ahora entremos al siglo XX. Como dice Gaudí, Occidente es un accidente, y esto lo tenemos que tener siempre presente, porque si no se entiende, la llamada occidentalización es anglosajona. Por lo que la occidentalización globalizada es una aberración generalizada. Aquí vemos lo siguiente. La China dinástica feudal llega hasta el año 4000, 3000. Aquí vienen, bueno, perdón, esto viene de acá del siglo actual. Las dos guerras mundiales, surge la República China, que estuvo dominada por sobre todo Chiang Kai-shek, pero aquí hay algunas fechas importantes. Se funda el Partido Comunista Chino en el año 21, ellos acaban de celebrar, hay un famoso discurso de Hu Jintao reciente, en el 60 aniversario, se funda el Ejército Rojo y llega, bueno, más o menos por acá. El Ejército Rojo ya ha desaparecido, lo que existe es la Fuerza Armada de la República Popular. La coincidencia de la Segunda Guerra Mundial con todo el periodo de la guerra antiimperialista y finalmente de la guerra civil, que da inicio en el año 49 a la República Popular. La gran marcha o la larga marcha está aquí. Hay una revolución agraria en este periodo para comprender que en el periodo republicano, por las situaciones no solamente internas, sino externas mundiales, fíjense que las dos guerras mundiales se suceden en el periodo de la República, y uno puede comenzar a detectar algo bien interesante. Periodos de 30 años pareciera que ser el ciclo. Y cuando uno oye a los rusos marxistas, no, es que la Unión Soviética tardó 30 años en realmente arrancar. Cuando uno oye a los cubanos, no, es que el Partido Comunista tardó 30 años para realmente consolidarse. Pareciera que se requieren 2 generaciones continuas en el proceso. De ahí viene alguna conclusión que podemos sacar de que hay que luchar por la continuación de este proceso. Las implicaciones, uno se da cuenta que Venezuela todavía no ha arrancado, la Venezuela bolivariana socialista. Y ahí uno, cuando analiza otros procesos históricos, obviamente Venezuela es diferente.
Venezuela empezó por otra puerta. Estamos haciendo un proceso dentro de unas condiciones diferentes a la que fue la Unión Soviética, China o Cuba, que las tres fueron tomado el poder por la vía de las armas, y realmente hubo una toma del poder. Nosotros comenzamos por la toma del gobierno. Entonces hay muchas discusiones de carácter histórico que habría que realizar. No pretendo, aquí lo que quiero hacer es un esbozo de China, pero quiero hacer esas menciones porque me parecen que pueden ser pertinentes para futuras discusiones. Entonces uno observa capitalismo, neocolonialismo occidental, socialismo occidental estilo chino, pregunto, y socialismo de mercado, pregunto, neocapitalismo estilo chino. Dejo las preguntas, no doy respuesta, pero sí es evidente que podemos ver estos tres procesos. Destaquemos una referencia importante de energía interna, de lo que tiene ese pueblo, que uno cuando está allá percibe que hay algo que se mueve muy discretamente, que en este caso es la lucha de liberación y construcción de una China alternativa. La Gran Marcha. La Gran Marcha, que en un solo año recorrieron 12.000 kilómetros, es decir, 1.000 kilómetros al mes. Entonces uno percibe, esto era dominado por Chiang Kai-shek, y cómo todo el recorrido los llevó finalmente a Yan'an. Algunos otros vinieron por otros caminos y este fue el lugar de encuentro donde hay unos famosos escritos de arte y literatura y de orden militar de Mao que se desarrollaron allí. Y ahora entremos concretamente en la República Popular. ¿Qué vemos acá? Inicio, 1949. ¿Qué hay aquí? El programa común. La Constitución tardó 5 años en aparecer, pero ¿qué es lo que me lleva a mí a destacar una gran diferencia entre los dos periodos y los diferencio con el color? Primera Constitución, la campaña de las 100 flores, el gran salto adelante, la retirada de la ayuda soviética, una cuasi guerra civil que fue la Revolución Cultural, muere en el año 76 Mao, previamente muere Zhou Enlai. Y fíjense lo que aquí aparece. En el año 75 hay una nueva constitución. Se redujo drásticamente la constitución del 54 para la del 75. Creo que eran como 30 artículos. Y curiosamente aparece la Constitución del año 78, donde comienza el giro a través de Hua Kufeng. Pero Hua Kufeng negocia con Deng Xiaoping. Y aquí se ve los diferentes periodos y la nueva Constitución, que es del año 82, con todas estas enmiendas. El enfrentamiento en la Plaza Tiananmen en el año 89, año crucial en muchos eventos, el Caracazo y la caída del muro de Berlín. Mientras el neocapitalismo se desata, la primera reacción contra el neocapitalismo es en Caracas. Esto también es importante relacionar fechas. Todo esto de acá son las reuniones del partido, los congresos del Partido Comunista. Entonces,
la denuncia contra la banda de los Cuatro, los Dacibao. ¿Es que acaso todo eso hay que ignorarlo? Eso no existe, no forma parte de la historia. ¿Qué ocurrió realmente en la Plaza Tiananmen? Fue Deng Xiaoping quien dio la orden. La plaza, para ubicarse, ahí puede caber en todos los alrededores y la plaza más de 1 millón de personas. Enfrente, por supuesto, la Ciudad Prohibida. Esta es una de las famosas fotos que se divulgaron en Occidente. Y esto es las calles adyacentes, lo que quedó después. Los grupos de más de izquierda se retiraron de la plaza antes de la intervención del gobierno. Y lo que es más significativo, lo que pedían los que se quedaron, que eran así como una centro, llamarlo centro de derecha, no tiene sentido para nuestros patrones, fue lo que al final terminó haciendo Deng Xiaoping. O sea, que podrían estar los reprimidos en el momento contentos con lo que terminó haciendo Deng Xiaoping. Sin embargo, la represión política de los sectores más derechistas que se impusieron después de la Plaza Tiananmen fueron obreros y sectores de izquierda y intelectuales de izquierda. Y lo que nos puede enseñar la comparación es caer en cuenta que uno puede visualizar que este conjunto de documentos con los congresos hay una vinculación, hay un cambio en este punto neurálgico y fíjense que aquí hay pocos congresos del partido y hubo mucho movimiento interno. Aquí hubo 2 cambios sustanciales de la Constitución, las enmiendas, pero muchos congresos del partido. Entonces, ese estudio planteo que debería realizarse para comprender cómo funciona por dentro China. Pues nosotros tenemos una imagen sumamente distorsionada. Entonces, uno observa transición socialista, desarrollo endógeno, la famosa frase de Mao, basarse en los propios esfuerzos, organización popular desde cooperativa hasta finalmente comuna, integración entre el Partido Comunista, el Ejército Rojo y el pueblo cada vez más organizado, internacionalismo proletario revolucionario. Esto es muy importante porque esto hoy en día ya no existe. Apertura e instalación vertiginosa del capitalismo transnacional, descentralización y desnacionalización a través de enfatizar en la autonomía provincial de los varones rojos, corrupción galopante, contaminación ambiental, insostenibilidad, explotación de la fuerza de trabajo, acumulación primaria capitalismo, internacionalismo corporativo del sistema de capital. Hay que oír a los viajeros. Tengo una primera versión del profesor Igor Collazo que me parece muy interesante. Esperemos oír qué nos van a contar los viajeros, porque hay una interpretación sobre este aspecto que puede ser un cambio, por lo menos en lo que aquí está escrito. Cuando la técnica se convierte en capitalismo y la expansión geográfica en colonización, la poesía se convierte en la plañidera de la historia. La civilización no consiste quizás en multiplicar las necesidades, sino, al contrario, en restringirlas consciente y voluntariamente. Querer crear un número ilimitado de necesidades para tener después que satisfacerla es como perseguir el viento. Entre la economía y la ética
yo no trazo ninguna frontera concreta, si es que hago la distinción. Entonces, no olvidemos qué es el occidentalismo capitalista. Eurocentrista, podríamos decir anglosajón centrista, ahora centrado en Estados Unidos, individualista, egocentrista, consumista, obsesivo con el trabajo como fin alienante, dominación del capital sobre el trabajo, explotación, expoliación y depredación sin límites de la naturaleza, mal infinito en términos de cuantificarlo todo, imposición de la razón instrumental, racionalidad tecnocientífica como única razón, exceso de medios, escasez de fines, aumento infinito de poder, de dinero, de armas, de ocupación territorial, de información, de energía y de longevidad decrépita, codicia y placer destructivo. Inventa necesidades incluso sabiendo que muchas son nocivas para luego justificar la necesidad de satisfacerlas con medios para saciar su consumo y así seguir reproduciendo el capital. Asumen catastróficamente que el crecimiento es ilimitado. Un ejemplo, el urbanismo capitalista y la arquitectura corporativa de Beijing. Estas son fotos del año 2009. Su urbanismo capitalista es propio de la ciudad contemporánea occidental, globalizada y descontextualizada, con su arquitectura corporativa, que es el símbolo del capital financiero y de los negocios transnacionales. Varias ciudades en China ya tienen un museo de urbanismo. Shanghái, Beijing y tengo entendido por Igor que hay otras más. Vale la pena ir a esos museos, son también apabullantes. Esto está hecho en cobre, es como un mural con la ciudad prohibida y las aguas que están alrededor. Si ustedes observan acá, estos son fotografías y uno camina por encima de las fotografías en un vidrio muy grueso y en el centro está una maqueta gigantesca del área central gigantesca de Beijing. Beijing es gigantesco, tiene 6 anillos y cuando no hay tráfico del 6º anillo al centro es 1:30 en autopista, para uno también ubicarse. Esto es fotografía, esta parte de aquí es maqueta, fotografías, uno está encima. Eso les permite a ellos ir actualizando, porque van tomando fotografías aéreas y van actualizando la ciudad, la maqueta, bueno, de las áreas centrales, ir con todo tipo de iluminación, la ciudad prohibida. Otra cosa interesante es que ellos con colores van explicando cómo es la ciudad. Y entonces uno percibe que las explicaciones son exhaustivas en chino. No sé si cuando fueron ustedes visitaron esto y si tuvieron posibilidades. Cómo va cambiando de color. Iluminan también los edificios por dentro que quieren destacar. Locuras constructivas en un sitio donde hay terremotos muy fuertes, construcciones en palitos para que venga un terremoto y los tumbe. Esto es una persona, esto es un área aparte donde el área de lo que llaman el business area, el área de los negocios, son todos los edificios corporativos donde, ellos destacan esa área como la de mayor valor para mostrar. Y esto es la realidad.
vieja arquitectura con simbología de una supuesta arquitectura antigua china, y la modernidad occidental absolutamente desatada. Cuando uno ve estos edificios, si no es por algún letrero en chino, puede considerarse que está en cualquier otra ciudad de Europa, Estados Unidos o alguna otra ciudad, Singapur, etcétera, ¿no? Esta es otra cosa que llama mucho la atención: puentes en esquina de edificios que uno dice ¿cuál es la lógica que hay detrás de esto? Voladizos exagerados. El caso además, un puente que estaba bajando o subiendo de acuerdo en un voladizo. Bueno, uno que es arquitecto se preocupa por ciertas cosas desproporcionadas, bueno, habrá que verlo en el tiempo. Pero esto no se diferencia en nada del corporativismo occidental, del sistema del capital. Esto es una pantallita de televisión que tiene como unos 5 o 6 pisos de alto, donde ellos a veces se hacen propaganda de sí mismos. Otra pantallita de televisión. Esto es un complejo de edificios que está, además, cada uno con su mini pantallita. Está detrás o delante, como lo quieran ver, todo depende por dónde entran, donde está el nido de aves y el cubo de agua. Entonces, esto es así como la puerta de entrada. Esto es el monstruo de la televisión china, un edificio diseñado por el holandés radicado en Nueva York, Rem Koolhaas, que tuvieron que construirlo con este edificio detrás, que es un hotel, para hacerle contrapeso a esta locura de unos voladizos de 2 setas que se construyeron, pero además no son simétricas, y que en el momento en que se tenían que unir hubo una un poquito más arriba que otra y tuvieron que hacer algunas cosas raras. Cuando fueron a inaugurar el hotel, el día antes se les quemó, y las fundaciones de este edificio son 5 metros de concreto armado para poder contrarrestar esto. Una de las cosas que nos dijeron, que el piso de esto era casi transparente, de tal manera que el que estuviera trabajando ahí pudiera ver 100 metros más abajo. Para los que tengan vértigo, pues lo disfruten. La contaminación en Beijing, nosotros estuvimos en octubre, ya no había los vientos que vienen del desierto del norte, y la contaminación en algunos momentos era fuerte, pero en términos generales tuvimos un cielo bastante aceptable. Ellos están contratando a muchísimos arquitectos famosos para hacerles edificios y así tener estatus internacional para todos los gustos. Este es el cubo de agua. Cuando uno llega allí dice, y es esto, qué chiquito. Y cuando uno llega acá al nido de aves, realmente es ridículo, pequeñito, al lado de todos los monstruos.
las desproporciones son aplastantes. Entonces uno se da cuenta en Occidente con los Juegos Olímpicos, la maravilla de esos edificios, y resulta que esos edificios en términos de tamaño, no en términos de construcción, que es otra cosa, son insignificantes, son absolutamente marginales, no diría despreciables, porque obviamente la gente va, los visita, observa, pero no son nada comparado con las masas, los volúmenes, los metros cúbicos de construcción que hay hoy en día en Beijing. Obviamente la estructura es bellísima, es interesantísima. Aquí están los dos ligaditos. La otra cosa también de Beijing es que tiene muchas corrientes de agua como vías alternas, y ustedes pueden observar aquí el grado de masificación a todo lo largo. Tienen muchas áreas verdes, todo es sembrado, las autopistas a su alrededor, flores y flores y flores en macetas. Parece que entre las 3 y las 5 de la mañana las cambian. Es una cosa, bueno, de millones de chinos quitando y poniendo, quitando y poniendo. Calles que tienen un ancho enorme, pasillos de este tipo peatonal. Cuenten los números de canales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saquen las conclusiones con respecto a Caracas. Esto es uno de los tantos anillos. Ya empiezan a haber autopistas, van entre 10 y 15 kilómetros por hora, y uno se desespera. Apúrate, dale más rápido, pero bueno, es la parte de la neurosis caraqueña. Y esto es el Museo de Historia, diseñado por un arquitecto francés, hermosísimo, por fuera y por dentro. Los detalles, obviamente, con muchas cosas chinas, contrastes entre diferentes materiales. Los chinos mueren por las maquetas. Hacen unas maquetas que son una recreación en cualquier escala. Ustedes cogen la escala que ellos la hacen. Maravilloso. Pero aquí lo que yo quería reflejar, lo ven en estas dos fotos, es que el ancho de las calles principales de los pueblos desde la antigüedad era para que pudiera pasar el séquito del emperador. Recuerden que 200 años antes de nuestra era ya ellos establecieron una norma de ancho máximo de los carros. Ustedes ven las implicaciones de eso en términos de un orden físico urbano donde se empieza a unificar para poder construir una nación. Bueno, las piezas de cerámica era cada una para pasarse horas observándola. Máscaras. Esto es una foto que está en el museo, no sé cuánto tiempo durará, parece Mao. Otra de Mao, una de Zhou Enlai, una de las banderas del Ejército Rojo, piezas que uno también se le quita al aire el concepto de base de asimetría, desequilibrio, pero que a la vez la pieza no se cae. Esto es una de millones de piezas que tienen, que también llega un momento que uno no puede digerir la cantidad de material rescatado y curado, ¿no? La nueva
la segunda nueva revolución china, como la llaman. Entonces encontramos aquí, Deng Xiaoping planteó 3 pasos en 1979 para el desarrollo con base al Producto Interno Bruto. Del 81 al 90 duplicaremos el producto para cubrir la subsistencia básica del pueblo. Del 91 al 2000 cuadruplicar el Producto Interno Bruto para alcanzar una vida modestamente acomodada. En 30 o 50 años del siglo XXI, modernizarse y llegar al nivel mediano de vida de los países en vías de desarrollo. Lo primero fue alcanzado 3 años antes de la meta, lo segundo 5 años antes de la meta y lo tercero de 20 a 40 años antes de la meta. Sobre el mejoramiento de la vida del pueblo, de una economía planificada se ha pasado a una economía de socialismo de mercado o mercado socialista. La consigna ha sido de la carestía pasar a una vida modestamente acomodada. Algunos indicadores. Grandes logros económicos. En 60 años, se incluye en la primera parte de Mao, del 49 al 2009, el Producto Interno Bruto creció 8.1 anualmente y en los últimos 30 años 9,8. Fíjense que aquí esto es importante porque ellos no niegan que hubo un crecimiento económico en la época de los 30 años de Mao. Esto hay que destacarlo porque en Occidente, para apoyar el capitalismo en China, dicen que se hizo a pesar de la revolución cultural y del desastre que fueron los 30 primeros años. Por lo menos ellos están reconociendo que esto no es así. Segundo, la economía creció 77 veces o más, colocándola hoy en día como segunda economía del mundo. Las reservas de divisas se han incrementado 14.000 veces. El Producto Interno Bruto por cápita en el 49 fue $27, en el 78 $190, en el 2008 $3.300 y en el 2009 $3.500. Otro gran logro, la expectativa de vida pasó de 35 a 73 años. Pero los sueños materiales se han reflejado en símbolos de consumo. En los años 50, lo importante era tener un radio portátil. En los 60, un reloj de pulsera. En los 70, una máquina de coser. En los 80, un televisor y un refrigerador. En los 90, aire acondicionado y equipo de sonido. Ahora, una casa propia, no solamente apartamento, si es posible, casa. Carro privado y buena educación para el hijo único. ¿Será el American Way of Life el sueño socialista? Otros grandes logros. En el 2009, a pesar de la crisis financiera mundial, China tuvo un crecimiento de 8.7%. En los últimos 30 años, China se convirtió en el primer país exportador y el segundo importador del mundo. Pasar de $1.000 a $3.000 per cápita, Alemania lo logró en 15 años, Japón en 11, China en 5. Obviamente todo esto es economicismo puro. Para explicar y de alguna manera justificar la nueva estructura socioeconómica política, algunos intelectuales orgánicos chinos han inventado una estructura vertical de poder que, dicen, ha sido construida siguiendo una fórmula de Maquiavelo de una pirámide de 3 niveles. El 1, el partido. Los pocos, 500.000 de millonarios. Los muchos, el pueblo, 1.400 millones de chinos. Los pocos son la nueva aristocracia y oligarquía china, incluso con miembros en altos cargos del partido.
La relación entre ricos y pobres. Antes de 1978, o sea, justo hasta la muerte de Mao, era de 4.5 por 1. Hoy en día está en 12.7. ¿Qué significa esto? En la diapositiva que habíamos presentado anteriormente, esto se manifiesta así. La diferencia de clases sociales era mucho menor en la época de Mao que en la época actual. ¿Qué nos enseña desde el punto de vista sociopolítico todos estos datos? Hay un aumento en vez de disminución de la desigualdad. Es decir, se está construyendo una nueva estructura de clases sociales. Actualmente, la política de la llamada Nueva Izquierda, liderada primero por Jiang Zemin y luego por Hu Jintao, se ha concretado en el llamado desarrollo científico. Planteado en el 2003 y desde el 2007 es ya parte de los estatutos del partido. El ser humano es la prioridad, el desarrollo en todos los terrenos, el desarrollo debe ser sostenible, el desarrollo coordinado en lo económico y social y en lo humano y la naturaleza. China es probablemente el país más contaminado del mundo hoy en día. ¿Por qué el desarrollo científico? El rápido crecimiento de los últimos 30 años no eliminó, ¿será que aumentó la brecha entre el campo y la ciudad y entre la costa y el interior? La pobreza, yo le agrego, y la explotación, ¿sigue afectando a los trabajadores del campo y de la ciudad? El modelo de desarrollo aplicado hasta ahora es depredador de la naturaleza y de fuerte consumo de insumos primarios a nivel mundial. El 62% de los ríos más importantes de China están contaminados. Esto es sacado de documentos chinos. Esto no es evaluación occidental. La evaluación occidental es un poco más dura, por no decir bastante. Por el otro lado, podríamos preguntar, ¿acaso existe o puede existir algo como eso de desarrollo científico? Suponiendo que sí, es posible que con la mera investigación científica y las invenciones tecnológicas, sobre todo de tipo físico, se superen las desigualdades ahora aumentadas. A partir de una carta que recibí de Igor, esto lo hago en honor de él. China es vista por los chinos como un gran tablero de Weiqi. Y parte de la política, según la explicación de ellos, es usando diferentes tácticas del Weiqi. Mientras tanto, también los chinos hacen trabajos desagradables o duros, un domingo llenando rendijas en uno de los accesos a monumentos en Beijing. Y esto es mendicidad en Xi'an, en una de las calles más importantes de Xi'an. Finalmente, ubicémonos ante nosotros mismos. Nos vamos a dejar apabullar y dominar por todo lo que veamos y nos expongan sin estar bien preparados, sin tener pensamiento propio y sin disponer de una profunda actitud cuestionadora. Estas advertencias se las hice yo a los viajeros. El tamaño de todo en China es grande cuando no grandísimo. La cantidad de gente que hay en todos lados y que no chocan. El idioma, la cortesía del sí, que no necesariamente significa que sí, pero tampoco que no. La comida llega a cansar y a todo o casi le ponen un gel con sabor extraño. Beben agua caliente, muy caliente. No es fácil conseguir bebida fría. Es muy fácil perderse yendo en grupo, sobre todo en la ciudad prohibida. Los planos de las grandes ciudades dan la impresión de que las cosas están más cerca unas de otras de lo que realmente están. Si caminan es solo para pasear, nunca para desplazarse. Poquísima gente entiende y habla inglés, mucho menos español. Trabajan 36 horas diarias, salvo algún domingo que trabajan 24.
Se pueden reír por todo y uno nunca sabrá de qué ni por qué. Es difícil conseguir algo fuera del programa, salvo que le quieran vender a uno o a todos algún otro algo que además no necesitamos ni queremos. Todos son negociantes y los vendedores lo agarran a uno, inclusive físicamente, y no nos sueltan hasta que se les compra algo. El orden y el desorden se combinan sutilmente, pero contrario a nosotros, interiormente trabajan como una máquina sin parar y exteriormente todo parece de una suavidad y armonía. Les recomiendo el libro del filósofo venezolano José Manuel Briceño Guerrero, Para ti me cuento a China. Muy útil, fácil de leer y muy sensible. Un verdadero revolucionario socialista bolivariano tiene que estudiar, pensar con cabeza propia, saber oír, ser cortés y servicial, pero no idiota ni burlón, y mantener siempre una actitud abierta, pero crítica. Hay que estar conscientes de que creer es dogmatizarse, como en la religión. Pensar es emanciparse, como en una verdadera revolución. Ubiquémonos finalmente en un caso de información, algunas referencias bibliográficas en español. Bueno, todos los chinos los libros de filosofía de la época del tiempo eje. Este es un investigador, historiador de origen estadounidense que entrevistó a Mao en los momentos críticos. Hay bastante material, no diría que lo que hay en inglés, que nos supera por lo menos en 1000 o por decir 10.000 veces, pero ya hay bastante información. Este libro de la Segunda Revolución China fue escrito por el embajador de España en Beijing y le tocó la plaza Tiananmen, los disturbios, y es bien interesante porque el tipo es de derecha y las cosas que describe, y la televisión española fue la única televisión que se quedó hasta el final, y lo que enviaron a España fue editado en España tergiversando lo que fue filmado. Estos son los 3 libros que pienso que son los mejores para entender la China actual. Esto es por 2 estadounidenses del Monthly Review. Este es un periodista catalán que se recorrió todo China. Este libro se consigue, yo lo he visto en alguna librería en Venezuela. Este libro está escrito por un inglés que he ido varias veces y bien interesantes. Aquí fue donde por primera vez me enteré que había por lo menos 2 versiones diferentes sobre los disturbios de la Plaza Tiananmen. Y este es el libro de Briceño Guerrero, 55 bolívares, realmente, y es una belleza de libro. Son pedazos muy cortos. Él estuvo 6 meses estudiando chino y tengo entendido que ya publicó un libro nuevo sobre los chamanes en China. Esto de una estadía de hace pocos años, de hace 2 años o 3 en China. Para terminar, algunas preguntas irreverentes o impertinentes que todos nos tenemos que hacer, no solo sobre la República Popular China y su revolución socialista, sino también sobre Venezuela y nuestra revolución socialista bolivariana. ¿Por qué China, que como nosotros llegó tarde al desarrollo, entre comillas, tiene que ansiosamente adoptar el modelo occidental ya caduco, cuyo patrón civilizatorio desde hace más de un siglo está quebrado y cuestionado por depredador
insostenible y destructivo? ¿Acaso la superación del atraso, la miseria y la dominación imperialista extranjera hay que hacerla con las mismas armas, paradigmas, criterios, enfoques, métodos, modelos, en fin, con el mismo estilo? Hay que recordar a Barsaski, de quienes hasta ahora siguen imponiendo las reglas mundiales o reglas mundialmente. Bueno, eso es todo. Gracias. Digo mi nombre, Arminda Cardoso. Mira, hay una cosa que me parece que es importante allí, que debe ser señalada y que probablemente se te pasó, que de la época de Mao Zedong la cosa más importante fue la salida de China del hambre. Mao logró una cosa que no se ha logrado en el mundo, fue sacar de la línea de hambre, eso lo decía mucho el profesor Montilla, la política agrícola. Entonces no solamente la parte de Mao sí se desprecia, pero ese es un dato que es muy difícil. Yo lo veo pocas veces reseñado. Es importantísimo, pues ese logro fue fundamental para lo que ha venido sucediendo posteriormente. Sin salir del hambre era muy difícil arrancar a partir de eso, y ese fue el gran logro. Sí, y la segunda cosa, que el agua de Beijing no es original, Beijing no tiene agua. No tiene agua. Eso es todo irrigado artificialmente. Y eso es muy importante para el desarrollo de la ciudad, como ellos lograron hacer toda esa cosa de agua, que ayuda inclusive en las épocas en que del norte del desierto, ese que ellos usan parte del agua para como bajar eso. En el gran salto adelante, China sufrió la famina más grande, por lo menos de registrado en la historia moderna de China. Coincidió con 3 años de sequía y el proceso de colectivización no tuvo la suerte de venir acompañado con un mejor clima, sino con el peor, y no estaban física y organizativamente preparados para afrontar eso. Entonces, es verdad, China en esos 30 años creó las bases para alimentar a toda la población. Josué de Castro, que él escribió sobre el hambre en el mundo, él cuando regresó a China después de la revolución, se encontró con que la raza amarilla había dejado de ser amarilla, porque la identificación de los chinos como amarillos no es porque fueran de color amarillo, sino que estaban mal alimentados. Y como se había resuelto el problema básico de la alimentación, cambiaron de color. Empezaron a ser blancos, rosaditos, etcétera, y con toda la variedad étnica que tienen ellos por todas las mezclas durante milenios. Entonces, en el periodo de Mao se dan los dos fenómenos. Este libro yo lo recomiendo también porque el caso de China, con el desarrollo capitalista, ha producido un declive en el campo chino. Y hoy en día, como manifestación del aumento de la desigualdad, se debe, entre otras razones, a que hay campesinos hoy en día otra vez muy pobres. Y además, para colmo de males, en zonas campesinas pobres el agua está contaminada y ha habido una eliminación de bosques y la situación entre los muy ricos y los muy pobres ha aumentado por la pobreza de los campesinos. En los primeros años de Deng Xiaoping hubo un mejoramiento del rendimiento del Producto Interno Bruto en el campo, y después empezó otra vez un retroceso porque el proceso de acumulación capitalista se expropió al campo para beneficio de la ciudad. Una cosa curiosa es que hasta muy recientemente
las ciudades chinas no tenían el mismo fenómeno de urbanización por migraciones de barrios. Lo que pasa es que el pobre que viene del campo a trabajar y a ser explotado en la ciudad, en China, viven no en tugurios, en términos de lo que nosotros llamamos tugurios físicos autoconstruidos, sino viven en tugurios de apartamentos. Y a veces viven en 10, 15 metros cuadrados. Y hay algunas fotografías que muestran la situación precaria de vida. Lo que pasa es que están en mejores condiciones que en el campo, donde ha aumentado la pobreza. Entonces, allí ese sería un punto a investigar y a presentar datos lo más confiables, no digo fidedignos, sino confiables posible. En primer lugar, ser occidental no es solamente por una cuestión demográfica, ser occidental es una forma de ver el mundo, es una manera de ver el mundo. Esta es una presentación de un occidental. Sí. La noción de modernidad no está restringida como pensamiento de mundo a la arquitectura. Las nociones de modernidad no solamente se restringen al solo elemento de la construcción masiva de edificios, ¿no? Y lo digo porque cuando nosotros fuimos a la provincia, el cambio es radical, totalmente. Es decir, desaparece todo lo que significa las grandes construcciones, las grandes edificaciones, la arquitectura. Y adentro, yo recuerdo incluso que en ese entonces yo escribía un texto que se llamaba China adentro, porque la discrepancia total entre lo que uno ve en Beijing o le muestran de Pekín con respecto a la provincia es tremendo. Y el otro elemento que también creo yo que se podría investigar sobre China, porque fíjate que en China no se habla de posmodernidad. La prefiguración de la posmodernidad como un proceso de ruptura de las minorías no aparece. Y creo que también sería un detalle interesante, sobre todo por esta cosa de el traslado de Occidente de un lado hacia otro, ¿no? Pero ese elemento, por ejemplo, no aparece. Yo pienso que si queremos ser una institución seria, tenemos que empezar a formar grupos de trabajo, de investigación y de pensamiento sobre diferentes tópicos. Este es uno porque ya existe un convenio, ya existen 2 viajes realizados, por lo tanto no es algo marginal ni despreciable. Pero bueno, eso depende también no solo de una política institucional, sino también de las personas involucradas. Hay algo contradictorio en las últimas diapositivas respecto a que dicen que la sociedad china quiere occidentalizarse hasta tal punto de tener ya no solamente el apartamento, sino las casas. Y y también sobrepuesto con eso está la diferencia que cada vez son más marcadas entre los que tienen mayor capacidad adquisitiva y los que no, esas diferencias que usted señaló. No me imagino las ciudades, esas grandes, inmensas, y la relación con la gente. O sea, me imagino esa ciudad grandísima, pero las fronteras de las ciudades, ¿cómo están? Ellos han instaurado, no quiere decir que con éxito en todas partes, que el área de producción de alimentos sea un anillo alrededor de la ciudad, estableciendo un límite de su crecimiento. ¿Cómo es su sistema, su asistencia en salud, tanto de las ciudades como de las zonas rurales? Se eliminó el servicio de salud público, inclusive para los funcionarios del Estado, y que del propio sueldo la gente pagara un seguro o los servicios de salud. Eso ha contribuido a mermar
especialmente entre los campesinos pobres, el acceso a la salud. Eso es una de las consecuencias de este proceso de socialismo de mercado para mantener el juego de palabras. Sin embargo, desde Hu Jintao se está tratando de recobrar el servicio de salud pública y que sea universal, pero creo que les va a costar bastante. Lo mismo sucede con el sistema educativo. Había llegado a un punto de privatización y están tratando ahora de rescatarlo, el servicio público de educación. Acá quiero explicar algo que me parece que es importante entender de los chinos. Si China tiene 5.000 años de historia, la República Popular China es este pedacito pequeño aquí. Son 62 años. 62 años dividido en 2 periodos de 30 años, más un plus de ahorita actual. Esto es importante entenderlo, porque los chinos han pasado por todo y van a seguir pasando por todo. No quiero justificar lo que está pasando actualmente en China y mucho menos ponerme a apoyarlo. Lo que quiero plantear es: China enfrentará sus problemas a su saber y entender con los enfrentamientos internos. Por lo que yo pude ver en 10 días de viaje a China, pues yo no fui al curso, yo estuve de turista, no se consiguen materiales, no sé si en chino, pero por lo menos en inglés no conseguí materiales sobre la historia de la República Popular China. Los materiales que se divulgan para el turista son materiales, y me imagino que para la población china, son materiales de los últimos 30 años, apoyando abiertamente el nuevo régimen. Los chinos en eso son ellos tienen crítica abierta, y el libro del inglés de cómo piensan los chinos, uno lo lee y se da cuenta que en China hay unos niveles de discusión bravísimos entre chinos. Los extranjeros no juegan nada en la historia de China. Juegan en términos de esto, del capitalismo, de la inversión transnacional, empresa, que los chinos saben cómo ponerle límites y sacar el beneficio a su saber y entender. Si esos son beneficios desde nuestro punto de vista es otro asunto. Pero los extranjeros no participan en las luchas ancestrales chinas, y esto es evidente. Señores, estos son 5.000 años de historia. Es imposible. Y los chinos no se dejan. Ellos tuvieron en este periodo previo a la República y después a la Revolución la guerra del opio, y fue humillada China primero por los ingleses y después por los franceses. Los chinos lograron superar, como ellos no tienen apuro por nada, porque tienen una noción de la historia en términos de milenios, es una actitud histórica diferente a la nuestra. A nosotros se nos acaba el tiempo. Nosotros sufrimos, y después de Chávez, ¿qué? Nosotros no vemos la historia de Venezuela en términos ni siquiera de cientos de años, mucho menos en términos de miles de años. Entonces hay cosas que a nosotros nos cuesta entenderlas. Una de las razones, esto es una conclusión personal que estoy sacando sobre la planificación, una de las razones por las cuales en Venezuela la planificación no entra, y lo dice quien está aquí en la Escuela Venezolana de Planificación, es porque nosotros no le vemos sentido como nación, como cultura, el posponer. Nosotros, el posponer, ¿y por qué?
Yo quiero todo aquí y ahora. Y eso además está acrecentado por la renta petrolera. Entonces, ¿por qué voy yo a perder el tiempo en pensar algo para que se realice después, para que dentro de 20 o 30 años se obtengan los beneficios? Si a lo mejor yo dentro de 5 ya estoy muerto. Eso está muy acentrado en nuestra cultura. La guerra de independencia puso en evidencia lo efímero de la vida de una nación que intentaba armarse y lo único que pudo fue obtener una independencia con un país destrozado. Cuando nosotros vemos a los jóvenes venezolanos, el otro día un policía amigo me explicaba que en Puerto Cabello, el cementerio de Puerto Cabello, en los últimos 5 años, los entierros son menores de 30 años y hombres. El joven venezolano se ve a sí mismo como efímero. Alguien que tiene un accidente en una moto o que es atracado, etcétera. Entonces, eso desde el punto de vista cultural y la planificación no tiene sentido, la planificación. Claro, nosotros aquí tenemos una edad variable y pensamos que para construir un país hay que basarlo sobre otros elementos. Pero va a costar. Los chinos se plantearon la planificación desde 300, 500 años antes de nuestra era. Tienen altos y bajos. Han tenido la invasión de los mongoles, han tenido de todo. Pero ahí perviven y persisten y van luchando para obtener cosas. Entonces, para mí la dimensión temporal es de enorme significado. Es entender otra forma de vivir, otra forma de plantearse un país alternativo. Entonces, no sé cómo podemos aglutinar a sectores populares que tomen en sus manos la planificación y que se empiece a construir un país también de abajo hacia arriba y no solamente de arriba hacia abajo, sabiendo, no es que venga otro régimen y tire por tierra lo que hemos hecho, sino que viene un nuevo ministro y tira por tierra lo que hizo el anterior ministro. Una de las características denunciadas por el mismo Chávez es la falta de continuidad a veces dentro de un mismo ministerio. Entonces, un país no se construye si no hay un mínimo de continuidad. Entonces, esto es para cerrar por vía comparativa las grandes dificultades que tenemos para ser una nación. Venezuela es un país, pero cuya nación está todavía inclusive en proyectarse. Mucho más difícil construirse. Entonces, la solución no creo que sea la China actual, que no se convierta en un modelo para nosotros aplicarlo indiscriminadamente en Venezuela. Y el objetivo de esta presentación era como lo que tienen las cajetillas de cigarrillo, advertencia. Se ha determinado que el modelo chino no necesariamente es el más adecuado para Venezuela. Esa es mi conclusión.